La noche del 3 de enero de 2026 marcó el colapso definitivo del orden establecido en Venezuela, pero lo que el mundo presencia hoy no es el final, sino el inicio de una fase mucho más agresiva y peligrosa. La Operación Resolución Absoluta, ejecutada por fuerzas especiales de los Estados Unidos, logró lo que parecía imposible: extraer a Nicolás Maduro de su búnker en Fuerte Tiuna sin sufrir una sola baja estadounidense. Sin embargo, mientras el dictador permanece recluido en una celda de alta seguridad en Nueva York, enfrentando cargos por narcoterrorismo y conspiración, el vacío de poder en Caracas ha desatado una tormenta interna que Washington está listo para explotar. Marco Rubio, el flamante secretario de Estado, ha confirmado oficialmente el inicio de la fase 2 de la estrategia de reconstrucción, una etapa que ya no se limita a la captura de un solo hombre, sino que apunta directamente a desmantelar la cúpula que aún sostiene el aparato chavista. El mensaje enviado desde la Casa Blanca es tajante y no admite interpretaciones. O se produce una transición total hacia la democracia, o la maquinaria militar estadounidense volverá a golpear con precisión quirúrgica. Rubio ha diseñado un plan de 3 etapas, que comienza con la estabilización institucional, continúa con la recuperación económica impulsada por la industria petrolera y culmina con una transición electoral libre, pero en el terreno la realidad es un caos de lealtades fracturadas. Delcy Rodríguez, nombrada presidenta encargada por un Tribunal Supremo de Justicia que intenta sobrevivir al naufragio, se encuentra en una encrucijada mortal. Por un lado, mantiene una línea de comunicación abierta con Washington, prometiendo reformas y acceso al petróleo a cambio de su propia supervivencia política. Por otro, enfrenta la sombra amenazante de Diosdado Cabello, el jefe del ala radical, quien controla a los colectivos armados y a los servicios de inteligencia y que ve en cualquier negociación una traición imperdonable. La fase 2 implica una vigilancia estratégica sin precedentes. Drones de reconocimiento de última generación sobrevuelan Caracas de forma permanente, monitoreando cada movimiento en el Palacio de Miraflores. La inteligencia estadounidense ha identificado que la estructura de poder real se sostiene sobre el control de las armas y el dinero del narcotráfico manejado por el llamado Cartel de los Soles. Mientras Delcy Rodríguez intenta proyectar una imagen de normalidad y cooperación, los sectores más duros del chavismo se atrincheran, utilizando a los presos políticos como moneda de cambio y escudo humano. La presión internacional ha forzado la liberación de algunos nombres clave como Enrique Márquez y Rocío San Miguel, pero cientos de ciudadanos siguen desaparecidos en los túneles del helicoide. Washington ha advertido que si no se produce un desarme inmediato de los colectivos y una purga en el alto mando militar, los nombres de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López serán los siguientes en la lista de objetivos prioritarios. El reloj de la dictadura se ha quedado sin arena y la administración Trump ha dejado claro que el control del petróleo venezolano ya no está en manos de Pekín o Moscú, sino bajo la tutela directa del Departamento de Energía de los Estados Unidos. La fase 2 es el martillo que terminará de romper las cadenas de un sistema que durante 26 años asfixió a la nación más rica del continente. El éxito de la captura de Nicolás Maduro no fue producto del azar ni de un simple asalto táctico, sino de una infiltración tecnológica que desmanteló su paranoico anillo de seguridad desde adentro. La pieza clave de esta operación fue un objeto de lujo que el propio dictador portaba con orgullo: un reloj de alta gama valorado en cientos de miles de dólares que contenía un sofisticado sistema de geolocalización de grado militar. Fuentes de inteligencia han revelado que este dispositivo fue entregado a Maduro meses antes por un círculo de confianza que ya había sido comprometido por la Agencia Central de Inteligencia. El reloj no solo emitía una señal constante de su ubicación exacta, incluso
dentro de búnkeres diseñados para bloquear ondas de radio, sino que permitía a los analistas en Washington escuchar conversaciones en tiempo real dentro de sus recintos privados. Esta vulnerabilidad tecnológica fue la que permitió que las fuerzas especiales supieran el momento exacto en que sus escoltas cubanos se relajaban y cuando el objetivo se encontraba más vulnerable. Ahora, con Maduro enfrentando un proceso judicial histórico en Nueva York, el foco de la fase 2 se desplaza hacia aquellos que heredaron las cenizas del poder en Caracas. La figura de Delcy Rodríguez ha emergido como el rostro de una transición forzada y frágil. Bajo la mirada atenta de Marco Rubio, Rodríguez intenta maniobrar en un tablero donde cada movimiento puede ser el último. Ella representa el sector pragmático que entiende que la supervivencia personal depende de la entrega de activos estratégicos a los Estados Unidos y de la desarticulación progresiva de las estructuras criminales. Sin embargo, su autoridad es cuestionada violentamente desde las sombras por Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, ahora convertido en un insurgente dentro de su propio sistema, controla las facciones más radicales de las Fuerzas Armadas y a los grupos paramilitares conocidos como colectivos. Para Cabello, cualquier acuerdo con Washington es una sentencia de muerte, dado que él mismo figura en las listas de los más buscados por narcotráfico. La tensión en las calles de Caracas es palpable, con enfrentamientos esporádicos entre unidades militares leales a la nueva administración transitoria y milicias que responden únicamente a las órdenes de Cabello. La Casa Blanca ha sido clara. Si Delcy Rodríguez no logra neutralizar a los radicales, el ejército estadounidense intervendrá para hacerlo, eliminando cualquier pretensión de soberanía que aún defienda el régimen. Mientras tanto, la economía venezolana se encuentra en un estado de animación suspendida. El plan de Marco Rubio contempla la llegada inmediata de técnicos de grandes corporaciones energéticas estadounidenses para reactivar los pozos petroleros en la faja del Orinoco. La estrategia es simple pero contundente. Utilizar el petróleo como la garantía financiera de la reconstrucción, desplazando por completo las influencias de China y Rusia que durante 2 décadas saquearon los recursos naturales. El Departamento de Estado ha iniciado negociaciones para levantar sanciones selectivas que permitan el flujo de capital, pero solo bajo la condición de que cada dólar sea auditado por organismos internacionales. La fase 2 también incluye una purga profunda en las empresas estatales, donde los hijos de la cúpula chavista, conocidos como los herederos del poder, han amasado fortunas incalculables. Estos jóvenes, que vivían rodeados de lujos en el extranjero mientras el pueblo moría de hambre, ahora ven cómo sus cuentas bancarias son congeladas y sus propiedades confiscadas. La presión no es solo política o militar, es financiera y emocional. El mensaje de Washington es que no habrá refugio seguro para quienes se beneficiaron de la tiranía. La confirmación de estas acciones por parte de Rubio indica que el tiempo de las palabras ha terminado y que la reconstrucción de Venezuela se hará bajo los términos de una potencia que ya no está dispuesta a tolerar un narcoestado en su patio trasero. La caída de Nicolás Maduro ha dejado al descubierto una de las redes de corrupción más complejas y extensas de la historia moderna, la de los herederos del chavismo. Mientras el dictador es procesado en una corte federal, la inteligencia financiera de los Estados Unidos ha puesto su mirada en los hijos y familiares directos de la cúpula, una generación que, sin haber disparado un solo fusil en la revolución, se convirtió en la gestora de fortunas incalculables. Estos jóvenes, que durante años disfrutaron de una vida de lujos obscenos en capitales europeas y centros turísticos de élite, son ahora considerados piezas fundamentales para el sostenimiento económico del régimen residual. Marco Rubio ha sido enfático al señalar que la fase 2 no solo busca la justicia penal para los cabecillas, sino la recuperación total de los activos robados al pueblo venezolano. Se estima que miles de millones de dólares
derivados de contratos fraudulentos con el oro y el petróleo, están ocultos en una red de empresas fachada que operan desde paraísos fiscales hasta las principales plazas financieras del mundo. El Departamento del Tesoro ya ha iniciado el proceso de confiscación masiva de propiedades, yates y cuentas bancarias, enviando un mensaje claro: el linaje del poder chavista ya no tiene dónde esconderse. En este escenario de presión extrema, la figura de Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa que ha sobrevivido a innumerables purgas, se vuelve crítica. La fase 2 contempla un acercamiento estratégico hacia los mandos medios militares, aquellos que no están directamente involucrados en delitos de lesa humanidad, para ofrecerles una salida institucional si deciden retirar su apoyo a la facción radical de Diosdado Cabello. La inteligencia estadounidense ha detectado fisuras profundas en el alto mando. Muchos oficiales ven con temor cómo sus familias son señaladas y cómo su futuro se desvanece junto con el de Maduro. La oferta de Washington es una amnistía condicionada a la entrega de información vital y al desarme de las milicias populares. Sin embargo, el riesgo de un enfrentamiento interno entre las fuerzas regulares y los colectivos armados es una posibilidad que mantiene a la región en vilo. Rubio ha confirmado que equipos de operaciones especiales están preparados para intervenir si se detecta cualquier intento de masacre contra la población civil por parte de los radicales que se niegan a aceptar el nuevo orden. La influencia de potencias extranjeras como China, Rusia e Irán también está siendo neutralizada con una agresividad diplomática sin precedentes. Durante 26 años, estas naciones utilizaron a Venezuela como una cuña estratégica en el hemisferio occidental, extrayendo recursos naturales a precios de remate a cambio de protección política y militar. Con Maduro fuera de la ecuación y la fase 2 en marcha, el control de estos aliados se ha debilitado drásticamente. El Departamento de Estado ha iniciado conversaciones directas con Pekín y Moscú para dejar claro que cualquier intento de sabotear la transición democrática tendrá repercusiones económicas severas. La prioridad absoluta de la administración Trump es asegurar que Venezuela vuelva a ser un socio confiable en el mercado energético global, operando bajo estándares de transparencia y legalidad. El petróleo venezolano ya no será utilizado como un arma política, sino como el motor de una reconstrucción nacional que requiere inversiones masivas de capital privado internacional. Mientras tanto, en las calles de Caracas, la esperanza se mezcla con la incertidumbre. La liberación de presos políticos emblemáticos ha generado un clima de euforia contenida, pero el control absoluto del territorio aún no se ha consolidado. La fase 2 implica también una labor de desminado social, es decir, la desarticulación de los aparatos de propaganda que durante décadas lavaron el cerebro a gran parte de la población. Se están implementando programas de asistencia humanitaria masiva para mitigar la crisis alimentaria y sanitaria, buscando demostrar que el cambio de régimen trae beneficios tangibles e inmediatos para el ciudadano común. El plan de Marco Rubio es ambicioso y no carece de riesgos, pero la determinación de la Casa Blanca parece inquebrantable. La orden es clara: desmantelar, reconstruir y estabilizar. El fin de la tiranía no es solo la ausencia de un dictador, sino la erradicación de todo el sistema que lo permitió, y los próximos días serán decisivos para determinar si Venezuela logra finalmente cruzar el umbral hacia una libertad plena y duradera. La fractura en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela ha dejado de ser un rumor de pasillo para convertirse en una guerra abierta por la supervivencia. Mientras Nicolás Maduro aguarda su destino en una celda neoyorquina, la mirada del mundo se posa sobre Diosdado Cabello, el hombre que durante un cuarto de siglo personificó el ala más radical y oscura del régimen,
Fuentes de inteligencia en Washington confirman que Cabello tiene literalmente una diana en la frente, a diferencia de Delcy Rodríguez, quien ha intentado construir un puente de plata para su propia salida mediante negociaciones discretas con el Departamento de Estado. Cabello se encuentra atrapado en el mismo expediente judicial por narcoterrorismo que llevó a la captura de Maduro. Para los estrategas de la administración Trump, el número 2 del chavismo es un personaje prescindible, un obstáculo que debe ser removido para que la fase 2 de la Operación Resolución Absoluta pueda completarse con éxito. La orden de Marco Rubio es clara: no habrá concesiones para quienes intenten sabotear la transición institucional utilizando el terrorismo de Estado o el control de las milicias. El conflicto interno ha alcanzado niveles de tensión eléctrica. Se reporta que en las últimas 72 horas, unidades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, leales a Cabello, han intentado sitiar sectores estratégicos de Caracas en un desafío directo a la autoridad de la presidencia encargada de Delcy Rodríguez. Esta última, consciente de que su única salvación es colaborar con la justicia estadounidense, ha comenzado a purgar a los elementos más radicales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La Casa Blanca observa este duelo de titanes con una frialdad absoluta, utilizando tecnología de interceptación para mapear cada comunicación entre los generales que aún no han desertado. La estrategia estadounidense de estabilización, recuperación y transición no permite zonas grises, o el alto mando militar se suma al proceso de reconstrucción nacional o serán tratados como objetivos militares legítimos bajo las leyes internacionales de combate al narcotráfico. La narrativa de 26 años de guerra contra el imperio se está desmoronando ante la realidad de una potencia que ya no utiliza solo sanciones económicas, sino una presencia táctica asfixiante. En el ámbito internacional, el despliegue de la fase 2 ha enviado un mensaje sísmico a los aliados del régimen en la región. Los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Bolivia observan con temor cómo el andamiaje del socialismo del siglo XXI se desintegra en su epicentro. El Departamento de Estado ha advertido que cualquier intento de injerencia extranjera para proteger a los radicales en Venezuela será respondido con una fuerza proporcional. Mientras tanto, el proceso de auditoría de las cuentas estatales revela cifras astronómicas de malversación que involucran no solo a los líderes, sino a una red de testaferros internacionales que ahora buscan desesperadamente acuerdos de delación premiada. La inteligencia financiera ha logrado congelar activos por un valor superior a los 50,000 millones de dólares en cuentas vinculadas a la familia de Maduro y sus colaboradores más cercanos. Este dinero, según el plan de Marco Rubio, será el fondo semilla para la estabilización de la moneda venezolana y la importación masiva de medicinas y alimentos. La presión sobre Diosdado Cabello no es solo externa. Dentro de sus propias filas, el miedo a la traición es la norma. Los cuadros medios del partido entienden que el tiempo del radicalismo ha pasado y que seguir las órdenes de un hombre cercado por la justicia internacional es un suicidio político y personal. La fase 2 busca acelerar este proceso de descomposición interna, incentivando las deserciones masivas mediante promesas de seguridad para aquellos que faciliten la entrega de los cabecillas del cartel de los soles. El escenario es de una complejidad sin precedentes. Una nación con las mayores reservas de petróleo del mundo, gobernada por una cúpula en desbandada, mientras una superpotencia coordina desde las sombras el nacimiento de un nuevo orden. La historia de Venezuela está siendo escrita en tiempo real y los próximos movimientos en este tablero de ajedrez geopolítico definirán si la transición es un proceso ordenado o un estallido final que termine de borrar el legado de la revolución bolivariana.
El mensaje para Cabello y sus seguidores es inequívoco. El fin del camino ha llegado y no hay refugio lo suficientemente profundo para escapar de la justicia que viene del norte. La reconstrucción de Venezuela no es un proyecto de meses, sino de décadas. Pero los primeros 100 días de la fase 2 están diseñados para hacer un choque térmico contra la inercia del socialismo. El corazón de este plan, coordinado por el Departamento de Estado y ejecutado por un consorcio de expertos internacionales, es la recuperación inmediata de petróleos de Venezuela. La que fuera la envidia del continente se transformó, bajo la gestión de figuras como Tarek El Aissami y sus sucesores, en un cementerio de chatarra y un centro de lavado de dinero para el narcotráfico. Marco Rubio ha sido tajante al respecto. La soberanía energética de la nación no se recuperará con consignas vacías, sino con una asociación estratégica masiva con corporaciones estadounidenses y europeas que poseen la tecnología necesaria para reactivar los pozos que el chavismo dejó morir. La estrategia de Trump es clara: inundar el mercado global con crudo venezolano para estabilizar los precios mundiales y simultáneamente asfixiar los ingresos de los países que aún intentan sostener lo que queda del aparato represivo en Caracas. En este nuevo orden, la figura del comandante Luis Quiñones ha cobrado una relevancia fundamental como enlace entre la diáspora militar y el nuevo gobierno de transición. Quiñones, quien ha sido un crítico feroz del lavado de cerebro ejecutado por el régimen, insiste en que la fase 2 debe incluir un proceso de desradicalización social. No se trata solo de remover a las cúpulas corruptas, sino de rescatar a millones de ciudadanos que fueron condicionados a vivir de migajas estatales y a rechazar el concepto de trabajo productivo. La iniciativa legislativa inspirada en la Ley de Veteranos busca reintegrar a aquellos soldados y oficiales que, aunque formaron parte de la estructura del Estado, no cometieron crímenes de sangre y están dispuestos a jurar lealtad a la nueva Constitución. La meta es ambiciosa: transformar un ejército pretoriano en una fuerza de defensa nacional profesional bajo supervisión internacional, eliminando por completo la influencia de los comisarios políticos cubanos que durante años controlaron cada movimiento en los cuarteles venezolanos. La presión sobre la administración de Delcy Rodríguez para que entregue a los elementos más oscuros del sistema es incesante. Washington ha dejado claro que el reconocimiento internacional pleno y el acceso a los mercados de crédito solo vendrán después de una purga total. Esto incluye la entrega de información precisa sobre las rutas del narcotráfico y la ubicación de las minas de oro ilegales en el sur del país, que actualmente son controladas por grupos guerrilleros y mafias transnacionales. La inteligencia estadounidense ya está operando en el arco minero del Orinoco, utilizando fuerzas especiales para desmantelar estos enclaves que financiaban la resistencia de los radicales chavistas. El mensaje para los herederos de la revolución es que el tiempo de las negociaciones a medias ha terminado. La fase 2 es una operación de limpieza profunda que no se detendrá ante fronteras ni jerarquías, buscando que cada centavo robado regrese a las arcas de un Estado venezolano renovado y democrático. El impacto geopolítico de estas acciones ha resonado en todo el hemisferio. La caída del modelo venezolano representa el fin de una era de expansión del autoritarismo en América Latina. La administración Trump está utilizando este éxito como un modelo de exportación de estabilidad, enviando una advertencia directa a otros regímenes de la región que coquetean con alianzas con potencias hostiles a los Estados Unidos. La fase 2 no es solo una cuestión de política interna venezolana, es el restablecimiento de la hegemonía de la democracia y el libre mercado en un territorio que se consideraba perdido. Mientras los técnicos de la industria petrolera aterrizan en los campos de Zulia y Anzoátegui,
el pueblo venezolano comienza a ver por primera vez en un cuarto de siglo la posibilidad real de un futuro donde el mérito y el esfuerzo sustituyan a la lealtad política y la corrupción. La transición es un camino estrecho y peligroso, pero la determinación de Washington sugiere que no habrá vuelta atrás en el compromiso de liberar a Venezuela al 100%. En este tramo final de la fase 2, el objetivo ya no es simplemente la sustitución de una cúpula por otra, sino la erradicación total del miedo como herramienta de control social. La administración Trump, junto con el liderazgo emergente en Caracas, ha dejado claro que la meta es la libertad al 100%, sin concesiones a las sombras del pasado. Uno de los pilares más innovadores de este proceso es la propuesta de la Ley de Veteranos, impulsada por el comandante Luis Quiñones, la cual busca ofrecer un camino de redención y dignidad a aquellos militares que fueron obligados a servir a la tiranía, pero que mantienen las manos limpias de crímenes de lesa humanidad. Esta ley no es solo un mecanismo legal, sino una herramienta de reconciliación nacional necesaria para desactivar cualquier foco de insurgencia residual. La recolección de firmas para respaldar esta iniciativa ha comenzado tanto en el territorio nacional como en la diáspora, demostrando que el poder ahora reside verdaderamente en la voluntad ciudadana y no en el cañón de un fusil. El mensaje para los grupos irregulares y los llamados colectivos armados es definitivo y no admite segundas oportunidades. Cualquier intento de aterrorizar a la comunidad o de sabotear el proceso de reconstrucción será respondido con la máxima severidad por las fuerzas del orden integradas. El sistema judicial, ahora en proceso de saneamiento y respaldado por la observación internacional, no permitirá que el caos reine de nuevo en las calles venezolanas. Aquellos que se salgan de la línea, intentando asaltar los derechos de quienes protestan legítimamente o de quienes construyen el nuevo país, terminarán en prisión sin excepciones de ningún tipo. El tiempo de la impunidad ha caducado definitivamente. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con asombro cómo una nación que fue llevada al borde del abismo por 26 años de desidia, saqueo y corrupción comienza a levantarse con una rapidez inesperada. La reactivación de los servicios básicos, la entrada de ayuda humanitaria masiva y el retorno de los primeros contingentes de exiliados son pruebas tangibles de que el ciclo de la revolución bolivariana se ha cerrado para siempre. Dentro de los próximos días se anunciará oficialmente el sitio web donde todos los ciudadanos podrán registrar su apoyo a la reconstrucción nacional y a la implementación de la Ley de Veteranos. Los medios alternativos de comunicación, que han sido el único pulmón informativo durante los largos años de censura y persecución, juegan ahora un papel vital en la difusión de este propósito conjunto. Marco Rubio ha confirmado que los planes de estabilización avanzan según el cronograma previsto y que los ojos del mundo seguirán puestos en cada paso de la transición hasta que se celebren elecciones libres, justas y transparentes. El petróleo venezolano, una vez más, fluirá hacia los mercados globales para recuperar su lugar histórico, pero esta vez no para financiar la represión o el enriquecimiento de una élite, sino para reconstruir escuelas, hospitales y la infraestructura de una nación que se negó a morir a pesar de la asfixia. La historia recordará este periodo como el momento en que la combinación de tecnología de punta, estrategia militar de precisión y una presión diplomática coordinada lograron desmantelar un narcoestado sin desencadenar una guerra civil devastadora. La captura de Nicolás Maduro fue el catalizador necesario, pero la fase 2 ha sido el motor estratégico que ha permitido que la estructura institucional no colapsara en un vacío de poder absoluto. La victoria no pertenece solo a una administración extranjera o a un grupo específico de líderes políticos, sino al ciudadano común,
a la madre que resistió el hambre y al joven que no se dejó arrebatar la esperanza. Con la consolidación de este nuevo orden, Venezuela cierra el capítulo más oscuro y doloroso de su era republicana, preparándose para liderar una nueva etapa de prosperidad y democracia en todo el hemisferio occidental. La libertad total ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en la realidad que se forja hoy con determinación y coraje en cada rincón de la patria venezolana